Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. El deporte es bienestar, es estándar de vida, es salud, es felicidad y honor para los pueblos y quizás el más eficiente instrumento para luchar contra las tendencias delictivas, contra la droga y otros muchos vicios que acosan a las sociedades modernas. Son pensamientos de Fidel con los que emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. La iniciativa surgió gracias a un hombre, Pierre de Coubertin. Traumatizado por las guerras de la segunda mitad del siglo XIX, Coubertin expuso su visión del deporte como un instrumento para la paz en el primer Congreso Olímpico celebrado en París en 1894. Señores, ¿no es acaso cierto que el telégrafo, el ferrocarril, las vías marítimas y el teléfono han hecho más por la paz que todos los tratados y convenciones diplomáticas? Pues bien, espero que el atletismo lo haga aún mejor. Para el barón de Coubertin, primer presidente del Comité Olímpico Internacional, este universalismo deportivo era muy político. Su objetivo era que los jóvenes de las clases dirigentes se reunieran en el estadio y promovieran así una imagen de paz y cooperación internacional. Pero su proyecto pacificador quedó truncado, pues los diferentes estados utilizaron los Juegos Olímpicos como un medio para demostrar su poder. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la llegada de los fascistas en los años 20 y el ascenso del hitlerismo, el deporte cobró una nueva dimensión. Estábamos en medio de un choque olímpico de naciones. Las motivaciones políticas convirtieron al deporte en una especie de marioneta de la guerra. Berlín, 1936. A pesar de los múltiples llamados al boicot o a su anulación, los Juegos Olímpicos se pusieron al servicio de la maquinaria propagandística nazi. En México de 1968, cuando los atletas negros estadounidenses hicieron el saludo del Black Power a favor de la lucha por los derechos civiles, la reacción del comité fue contundente. El presidente del COI, Avery Brundage, que era un supremacista blanco, multimillonario de Chicago, pidió que fueran expulsados y se les prohibió participar en los Juegos Olímpicos de por vida. Nunca se les honró, nunca recuperaron sus medallas olímpicas. El COI frena toda evolución social, societal y cultural. Cuando actúa, lo hace bajo la presión de los acontecimientos. Esta reticencia a toda forma de progreso social ha afectado a las mujeres desde los inicios del olimpismo moderno. Cuando la francesa Alice Milliat decide realizar los Juegos Mundiales Femeninos en los años 20, el COI no ve con buenos ojos esta competencia y decide incluir a las mujeres en su programa para mantenerlas bajo control. El COI quería frenar el desarrollo del deporte femenino. Mantuvo el porcentaje de mujeres en un nivel muy bajo durante años y años. Hasta 1970 había menos de un 15% de mujeres en los Juegos Olímpicos. En 1996, por primera vez en la Carta Olímpica, el desarrollo del deporte femenino se incluyó en su reglamento. El deporte y su historia, una manera de sembrar paz, de sembrar humanidad, pero que también en muchos momentos de esa misma historia ha sido utilizada para imponer la supremacía política y para imponer la guerra en ese otro ámbito que debería ser un ámbito protegido. Sin embargo, no lo es. Entonces, para ilustrarnos las pupilas y ayudarnos a pensar en todo esto, tenemos a Omar Baliño. Bienvenido, Omar. Gracias, Karen. Que además, lo tengo que decir, es un viviente del deporte. Porque lo disfruta, lo sufre, lo sigue. La verdad, desde niño, menos darle vueltas a la pista, sigo mucho el deporte, los deportes. Por suerte en Cuba, que hemos desarrollado un movimiento deportivo que ocupa un lugar muy importante para nosotros, pero también a nivel mundial. Y eso hace que uno solidifique su relación con el deporte. El cubano en juegos múltiples, pero los juegos múltiples y el deporte en sentido general. Tú marcabas ese
ese espíritu de paz que debería ser una constante del deporte, y se le reclama y se promociona. Y que está en su raíz. Está en el origen de los Juegos, de la filosofía que dio como resultado la organización de los Juegos Olímpicos en su etapa moderna, hace ya un poco más de un siglo. Es historia conocida, pero en realidad desde siempre ha estado, como todo, atravesado por la política. Más recientemente, lo que uno tiene que decir con meridiana claridad es cuán sesgado es el trato en dependencia del país o la región que cometa esas faltas. Hay un caso clásico con Rusia que todavía padece sanciones de todo tipo por muchos años. Siempre han tenido una especie de tratamiento especial con Rusia para tratarlo de quitar de ese horizonte olímpico general. Hasta llegar a prohibirle a los atletas que compitieran bajo la bandera de su país. Claro, y han tenido que competir como huérfanos. Han sufrido todo tipo de humillaciones en ese sentido. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿qué hacer con los Estados Unidos y su mundial de fútbol compartido? ¿Les aplicarán las mismas reglas? No, para nada, ni se ha hablado de eso. Bueno, solo alguna gente lo reclama en redes, o lo reclama, no, lo desnuda. Bueno, mira el tratamiento. Para ver el doble rasero, o triple o cuádruple. Israel, el país de un genocidio probado contra el pueblo palestino, y ninguna sanción desde el punto de vista deportivo, excepto aquellas que tomaron una alcaldía. O algunos atletas. Exacto. Que dijeron, no, si está, no voy, ¿no? Ya por una cuestión de ética y de humanidad individual, pero a nivel de las instituciones, bien, gracias. Ahora mismo, ante la agresión a Irán de Israel y Estados Unidos, bueno, el país, la selección de fútbol está entre los clasificados para ese mundial. Ya han dicho que no asistirán, lógicamente. ¿Qué podría pasar allí? Pero el país a sancionar debería ser Estados Unidos, con claridad. En medio de eso tienes los usos que se le da al deporte desde el punto de vista simbólico, en apoyo o contrapeso a la política. Las imágenes recientes del recibimiento de un ídolo de multitudes, un ídolo real y un ídolo merecido en el sentido de su gran destreza, comportamiento, destreza deportiva como Messi, por nada menos que Trump. Leí, alguien escribió algo esencial, bueno, que lo que hacía con su destreza, su habilidad con los pies, con el balón en los pies, pues no tenía correspondencia con su actitud en este sentido. Y se compara mucho con Maradona. También alguien dijo, bueno, pero en el caso de Messi estamos hablando de un jugador genial, y en el caso de Maradona estamos hablando de un prócer latinoamericano. Ojo, poniendo en la balanza ese compromiso político, social de ambos grandes jugadores. Pero, ¿para qué utiliza una visita como esa y una mano extendida como esa Trump? Bueno, por supuesto, para lo capitaliza para sí. Su afán de ser el ganador de todo en la esfera internacional, dentro y fuera de los Estados Unidos, con los pies de barro como sabemos que tiene.
Y que además ha habido una reacción contra ese darse la mano realmente que a pesar del reconocimiento del ídolo que es Messi en términos futbolísticos, ha habido realmente un cuestionamiento muy serio y muy grande de la comunidad, bueno, digital en este caso, sobre ese hecho, ¿no? Porque Trump es un asesino, tiene los pies de barro y las manos manchadas de sangre. Obviamente ya más de un ejemplo hay, aunque él se diga a sí mismo que ha terminado 8 guerras y toda esa ensarta de cuestiones. Realmente esa mano extendida es una mano que está manchada. Es una mano manchada, es una mano penosa en ese caso. Y si la gente no ha sido más incisiva y más dura con Messi, es porque muchos lo admiramos a nivel futbolístico, la verdad, como un jugador extraclase, inolvidable del fútbol. Pero lamentable. Pero no basta. No, todo obedece a cierto plan. Recuerda que Infantino, el presidente de la FIFA, le había llevado un premio de la paz a Trump. El presidente que se hace presentar como el presidente de la paz. Bueno, yo creo que él es capaz de seguirlo diciendo, pero ya hasta ahí ha iniciado guerras. Su propia guerra horrible. Y en medio de ese mundo que está atravesado todas las manifestaciones, está atravesado por todo y comparte las injusticias que comparte el mundo todo. De hoy. Gracias, Omar. Y vamos nosotros entonces con un material que versa sobre esto que hemos estado adelantando y reflexionando, y después viene Maradona y viene con una música de esas que pone las cosas en su lugar y llama las cosas por su nombre. Gracias, Omar. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully, you may be better than Pelé. Pelé was pretty good. Who's better, him or Pelé? Messi. I agree. And it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House, Lionel Messi. And before we begin, I think I will say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy. Hay un Messi camino a la cancelación dentro del mundo del fútbol. Muchos murmullos, enojo y desilusión. De ídolo mundial a jugador cancelado, Lionel Messi. Bueno, esto tiene un porqué y básicamente lo compartimos. Miren lo que sucedió en las últimas horas en Irán, donde miles de niños tienen como ídolo, entre otras figuras del fútbol, a Lionel Messi, y esto hacían. Obviamente no vamos a comprender del todo lo que está diciendo el niño, pero está hablando de cómo Messi se ha convertido prácticamente en un jugador que ya no valoran. Y obviamente tiran su camiseta de fútbol a la basura y protestan contra. Son dos niños, uno tiene una bolsa de residuos en las manos y el otro hace un bollo a la camiseta de Messi y la introduce en la bolsa de basura. Bueno, vos imaginate tener de ídolo a Messi o a cualquier ídolo que te da esperanzas en un juego tan hermoso como es el fútbol, y que inclusive te da la esperanza de que puedas salir de un montón de situaciones, tener un futuro como profesional dentro del mundo del deporte. Inspiran los deportistas a tantos niños a través de las competencias. Y bueno, lo veas visitando
y sonriendo ahí de la mano del tipo que estaba mandando a bombardear a tus familias y que mata a un montón de amigos y familiares, como lo es Donald Trump, ahí obviamente llevando adelante los ataques y la guerra desde los Estados Unidos. Bueno, así se sentían y se sienten seguramente un montón de pibes iraníes que están mandando a quemar las camisetas del que hasta hace un ratito era un modelo a seguir para todos ellos, en un mundo en la que su cotidiana no tenía superhéroes, salvo los, obviamente, jugadores de fútbol. Bueno, allí estamos viendo también cómo los diferentes niños están quemando camisetas de fútbol de Lionel Messi. La verdad que la imagen impacta y bastante acerca de cómo prenden fuego. Para los que no están en YouTube, estamos compartiendo cómo están directamente en una olla con papeles y fuego tirando las camisetas que dicen Lionel Messi, encendiéndolas. La verdad es que una imagen muy triste. No solamente se trata de los niños iraníes desilusionados, también ocurrió con personas del mundo entero que cancelaron a Messi por ser servil a Donald Trump, que hablaba de cómo estaban aniquilando al enemigo con Lionel al lado. La pelota cambió de lado sin lugar a dudas. La gente no soportó, por supuesto, al capitán de las causas buenas ahí al lado de Donald Trump, y de hecho, bueno, directamente empezaron a dejar de seguirlo en las redes sociales, a tal punto que es un montón de gente la que ya no lo sigue, y que podemos ver ahí, según informa esta cuenta, 35 millones de seguidores fue lo que perdió Lionel Messi en Instagram tras su foto con Donald Trump en 24 horas. 35 millones. En menos de 24 horas sufrió una caída masiva de seguidores en el relevamiento de una consultora, obviamente afectando no solamente la imagen de Lionel de por sí, sino que también las redes sociales de Messi son también una parte de su emblema y su firma, su marca, sus ingresos de dinero, ¿no? La imagen de Messi ha cambiado, ya no es el ídolo intocable, no es el pibe de las causas nobles por ahora aparentemente. Por estas horas, cancelado, es el jugador cancelado. Bueno, veremos, ojalá que esto no afecte su rendimiento de cara al próximo Mundial. Loco lindo que te comes la vereda, con 3 pasos disparados al compás de tu figura de largura interminable y una pizca de malicia trabajada sangre y sal. Bucanero de los mares del Congreso, acóplame el corazón con tu canción, como un ícaro con alas de guitarra y una pelota de trapo que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos lo más. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos lo más. Vos hablando y yo tratando de escucharte. And you know, my darling, this is no funny, my love. Calavera rompe y raja y todos miran. Vos tomás un trago largo y te olvidas de los consejos que te dan todas tus minas, y las cosas de tu barrio la olvidas en cualquier bar. Porque vos sos Dios, sos Gardel, vos sos lo más. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos lo más. Te quiero mucho, Flaco. Gracias, Joaquín. Gracias por estar. Gracias, querido. Gracias por estar. De verdad, gracias, muchachos. Dos fenómenos. Gracias, muchachos. Vos sos Dios, sos Gardel, sos lo más. Le cantaban Charly García y Joaquín Sabina a Diego Armando Maradona. Así que no más que decir, con pocas palabras bastan. Y ahora vamos a conversar con la ingeniera informática de este equipo, Naima Cepero. Bienvenida, Naima, ¿cómo estás? Hola, Karen, ¿todo bien? Es un gusto, como siempre, acompañarte.
Un gusto para mí también. Cuéntame. Bueno, en la sección de hoy vamos a conversar sobre cómo las técnicas de inteligencia artificial pues también están teniendo un rol importante en el desarrollo del deporte, cómo han pasado de ser una simple herramienta de apoyo a convertirse en un pilar fundamental a la hora de trazar estrategias, tácticas, a la hora de evaluar el rendimiento de los equipos, de incluso proteger la salud de los jugadores. Y en todo el mundo se utilizan técnicas como el clustering, que es el agrupamiento, la clasificación, para identificar patrones en los datos y poder utilizarlos en los juegos. Esos patrones que están ocultos en los datos que nosotros a simple vista no somos capaces de ver, pero que los algoritmos son capaces de detectar, y que a partir de ahí pues se pueden tener en cuenta para tomar decisiones, y que le van a permitir a un equipo, a la dirección de un equipo, entender, por ejemplo, qué tipo de saque tienen que hacer por ejemplo, en el voleibol, qué tipo de saque tienen que hacer ante un equipo determinado, cómo es la recepción, cómo es el ataque, el bloqueo. Esos análisis permiten predecir los movimientos, permiten trazar la técnica, la táctica, la estrategia que se va a seguir durante el juego, y pueden ser una herramienta de nivelación de la competencia, porque va a permitir explotar las vulnerabilidades tácticas que tiene el otro equipo y que no son evidentes a simple vista, y que, sin embargo, los algoritmos nos están diciendo que ahí están. Y en los últimos tiempos, pues no solo se están utilizando pues estas técnicas más clásicas de la inteligencia artificial, sino que también se comienza a utilizar la inteligencia artificial generativa, que son estos grandes modelos de lenguaje que de alguna u otra manera utilizamos cotidianamente. ChatGPT, Queen, Perplexity, DeepSeek, o sea, esos de los que tanto hemos hablado nosotros en nuestro programa. Y que no solo se están utilizando para trazar una técnica, una táctica determinada para evaluar un rendimiento, sino que también ya se usan para captar los talentos. O sea, se logra analizar las informaciones y hacer captación de talentos de manera anticipada. Y también se han desarrollado chatbots, o sea, chats conversacionales, que permiten a los entrenadores, que lógicamente no son especialistas en análisis de datos, hacer estos análisis, pero en vez de tener que aprender cuál es la técnica de análisis de datos y demás, lo hace en lenguaje natural, y la respuesta pues se la va a dar este chatbot, y por supuesto eso ayuda, apoya la toma de decisiones en los equipos. Y otra de las cosas que yo creo que tiene mucho valor dentro del deporte y bueno, dentro del desarrollo de la inteligencia artificial de manera general, es el uso en la salud. O sea, hay sistemas de inteligencia artificial que permiten la evaluación biomecánica de los jugadores con la meta de prevenir lesiones, prevenirlas antes de que ocurran, lógicamente, y también les permiten pues hacer entrenamientos personalizados, tener tratamientos personalizados en caso de una lesión. Y evidentemente pues estamos ante otra era del deporte, donde ya no se usan solo estadísticas para tener una aproximación a la jugada que el otro equipo puede realizar, sino que estamos hablando de modelos que hoy ayudan a ganar partidos, que ayudan a construir mejores equipos, que ayudan a proteger la salud. Estamos hablando de sistemas que son capaces de analizar videos, sensores, bases de datos, y con todo eso puedes construir un perfil que puede apoyar la toma de decisiones. Y te quería marcar también que nuestro país no está ajeno al desarrollo de estos modelos. No sé si recordarán un programa en el que hicimos en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, que es un centro que precisamente se dedica al uso de la ciencia, la innovación, la tecnología para apoyar el desarrollo del deporte en nuestro país, y que está acompañado por la academia, o sea, no solo este centro, sino que las universidades pues también tienen diferentes desarrollos en el ámbito de la inteligencia artificial aplicado al deporte. Y ahí te puedo, por mencionar algunos, la Universidad Central de Los Villas, la UCI, la Universidad de La Habana, la Universidad Oriente, la Universidad de Matanzas, que colabora mucho con el Centro de Investigación del Deporte, la UJAE, la Universidad Oriente. O sea, hay una alianza
que donde está este centro, que es el propio del INDER, y está también pues la academia que acompaña estas investigaciones que se desarrollan en nuestro país, aplicadas también al deporte. Gracias, Naima, te veo la semana que viene, no faltes. Un gusto como siempre y nos vemos la semana que viene. Y nosotros seguimos con un material de Cuba Información que con este tema del deporte también nos lista las muchas maneras que en este sentido han atacado a Cuba. Vamos a escuchar. Cambiamos de asunto porque el gobierno de Estados Unidos, dentro de su política de guerra total contra Cuba, también influye, por ejemplo, en el deporte. Tenemos un ejemplo. Tanto el entrenador del seleccionado de Argentina como su asistente no podrían volver a Estados Unidos si estuvieran presentes en La Habana. Joder. Pablo, que es Pablo Prigioni, que es el entrenador, y su auxiliar Herman Mandole. Ellos trabajan en la Liga Profesional de Básquet de Estados Unidos, ¿no? Y entrenan a la selección argentina. Bueno, y dice, por temas de visado, Prigioni y Mandole no irían a Cuba, no irían a Cuba. Y nos dice Jimmy Sánchez Roque, pero recuerden, el bloqueo no existe, es solo un embargo y está dirigido a afectar únicamente al gobierno cubano, nunca al pueblo. Recordemos, estos dos entrenadores, selección argentina que va a jugar el 27 de noviembre en Cuba, en una eliminatoria para la Copa del Mundo, bueno, pues no van a contar con su equipo técnico. ¿Por qué? Porque estos dos miembros del equipo técnico han dicho, no, si voy a Cuba, luego igual no me dejan entrar a Estados Unidos y no quiero problemas de visado. Recordemos casos anteriores. Sí, eso. El tenista de mesa, el brasileño Hugo Calderano, estrella mundial del tenis de mesa, no pudo competir en julio en el Gran Smash de Las Vegas. ¿Por qué no le dejaron entrar en Estados Unidos? A este no le dejaron entrar, porque había jugado en Cuba 2 años antes en el Campeonato Panamericano. La selección de fútbol de Islas Caimán decidió, como los argentinos, decidió no ir a su partido contra Cuba. Y perdieron el partido, porque no fueron. Porque la mayor parte del equipo de Islas Caimán tiene visa de estudiante en Estados Unidos, residen temporalmente en Estados Unidos, y temían perderla. Otro ejemplo, en junio de este año, y esto ya afecta a un deportista cubano, el portero de la selección de fútbol de Cuba, Raico Arozarena, juega en la Liga de Estados Unidos, pero le convocó Cuba, decidió abandonar la selección de Cuba por temor a no poder regresar a Estados Unidos. Y esto solo se refiere a los terceros. Luego vamos a hablar un poco de cómo el gobierno de Estados Unidos también está impactando en el deporte cubano, poniendo en peligro las delegaciones que no le han dado visa para participar en competencias internacionales en los Estados Unidos y en Puerto Rico, por ejemplo. En este año ha habido 100 denegaciones de visa a atletas, entrenadores o funcionarios deportivos de Cuba que ponen en peligro la propia participación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Por cierto, hay una campaña del Comité Manos Fuera de Venezuela de Los Ángeles que se llama Déjenlos Jugar, que propone enviar mensajes al COI, Comité Olímpico Internacional, y piden a deportistas, intelectuales, figuras públicas del mundo que protesten por esto, porque el gobierno de Estados Unidos está impidiendo, y ya vemos, no solamente a jugadores de Cuba, sino de otros países, la libre competencia en los juegos, en general, en todas las competencias. Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me
del engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de 1 a 1000. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios, me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con la guerra sutil, hasta que digo basta y carga sobre mí. Me acosa con su monstruo de radiactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar el
está cerca del barco otra lancha, pero del servicio de guardacosta, y que tiene órdenes de no permitir la entrada del barco. Según se informó a Iran Daily News, el barco se vio por primera vez a las 8:55 de esta mañana, e inmediatamente el servicio de guardacosta citó una conferencia de prensa para informar que no se le permitiría la entrada al barco a la bahía de San Juan. Esas órdenes fueron dadas al servicio de guardacostas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que viene en el tiempo, la gran batalla que fue la participación de Cuba, de nuestros atletas en los 10º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y aunque no esté de moda, está Fide. Bienvenido, Fide. Gracias, Karen. La gran batalla, Cerro Pelado, la Fide. gran batalla del Cerro Pelado, no solo una acción hermosísima como evento deportivo, lo que hizo el equipo, la delegación cubana ahí, sino también como un acto de heroísmo y de entrega y de sentimientos patrios. El Cerro Pelado, ya algunos, nuevas generaciones quizás hayan visto algunos fragmentos del documental Cerro Pelado, precisamente. Fue un barco con el que Fidel envió la delegación cubana a participar en los 10º Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, y porque no querían que la delegación cubana asistiera a esos Juegos. Por supuesto que los Estados Unidos, esto es lo mismo de siempre. Lo mismo de hoy. Lo mismo de hoy. Ahora mismo, cuando estamos ahora niegan visas. Así mismo fue en aquel tiempo, y fueron en un barco, en el barco precisamente Cerro Pelado, cuando fueron llegando los aviones estadounidenses, sobrevolándolos, amenazándolos, lanchas, guardafronteras, en fin, todo un sistema de amenazas. Y bueno, como se ve en el material, los deportistas entrenando, incluso bailando, bromeando dentro del barco, a pesar de las amenazas. Cuando iban llegando, subieron, le dijeron que no podían desembarcar, y ellos dijeron que sí iban a desembarcar, y estuvieron dispuestos, incluso declararon que hasta nado iban ahí si hacía falta. Y aparecieron lanchas, los mismos botes del barco, y desembarcaron y llegaron directo a la pista, de la competición, al estadio donde estaban desfilando las delegaciones. Desfilaron, participaron e incluso fueron el segundo lugar en el medallero. Y bueno, una gesta gloriosa. Después hemos seguido sufriendo de diversas maneras. Le han negado de visa hasta para un equipo de niñas a participar en un evento internacional. Siempre está la amenaza latente de que Cuba no pueda participar en cualquier evento que se efectúe en Estados Unidos o Puerto Rico específicamente, aunque amenazan en todas partes. Es decir, las amenazas ya se extienden, como el bloqueo se extiende hacia todo extraterritorial. Y bueno, Cuba tendrá que seguir lidiando con eso. Nos limita ahora mismo en el clásico de béisbol, le negaron a 8 de la delegación, entre ellos Lazo, las visas. Y así pasa cotidianamente. Cada vez que hay un evento internacional hay presiones para que Cuba no participe, o incluso a entrenadores extranjeros eso que vienen a Cuba amenazándolos, privándolos del derecho a participar. Y bueno, nada, el Cerro Pelado, esa es una gran batalla. Y vamos a ver un material doblemente importante. Casi siempre se ha utilizado el documental, lo que sacó Santiago Álvarez en el noticiero ICAI latinoamericano. Pero esta vez vamos a ver una reseña que encontré, Karen, de aquel momento, donde reseñan todo el evento. Ajá. Y donde veremos a nuestros deportistas participando. Muchos ya no estarán vivos, es decir, no estarán físicamente con nosotros. Otros sí, y bueno, son como que leyendas que han quedado en el tiempo, y ahora vamos a verlos incluso en momentos de la participación, cuando reseñan las medallas, los títulos de los países. Y bueno, ese orgullo de que a pesar de todos esos inconvenientes, Cuba fue segundo lugar en esos 10º Juegos Centroamericanos. Gracias, Fide. Vamos con este material que nos propone y después con una música que tiene que ser esa, no puede ser otra. Usted mismo lo descubrirá. Gracias, Fide. Te veo la semana que viene y a ti también te esperamos. No se te olvide.
Todo marchaba sobre rieles en la fase organizativa y de construcción de las facilidades, hasta que se comenzó a tejer un drama alrededor de la participación de Cuba. En las esferas administrativas del comité organizador y de la política del país se cocinaba la exclusión de Cuba, pero el deporte internacional no toleró semejante discriminación y se les advirtió a los organizadores boricuas que los Juegos no habrían podido celebrarse sin la presencia de Cuba, según los reglamentos olímpicos. El deporte cubano fue audaz y sin encomendarse a nadie, comenzaron su travesía a Puerto Rico en el buque Cerro Pelado, donde toda la delegación entrenaba y compartía en la cubierta del barco, siendo vigilados desde las alturas por aviones de Estados Unidos. Así llegaron a las costas boricuas y luego de varias negociaciones con autoridades deportivas y políticas de Puerto Rico, en las que participó el general Clark de México, Germán Riquejoff Sampaio de Puerto Rico, quien luego sería presidente de la ODECABE, y el ministro de Deportes de Cuba, José Llanusa, se procedió al desembarco en alta mar en lanchones que llevaron a la delegación directamente al desfile inaugural en el estadio Irán Bithorn. En los actos inaugurales hubo el desfile de las delegaciones, entre ellas la de República Dominicana, que lo hizo con su bandera a media asta en protesta por la invasión de Estados Unidos a su territorio. También desfilaron México, El Salvador y el país debutante de Islas Vírgenes. En la parte protocolaria participó el patrono de los Juegos, el presidente del comité organizador. El juramento de atleta lo hizo Fernando Luis Báez, mientras que el vallista Teo Colón, con experiencia en 6 Juegos regionales y en las Olimpiadas de Helsinki 1952, estuvo a cargo de encender el pebetero. Los Juegos se celebraron del 11 al 25 de junio con la participación de 18 países y 1.689 atletas en 17 deportes, con la primera participación del judo. En la parte deportiva, Anita Lalande, de Puerto Rico, fue la reina de los Juegos al ganar la friolera de 10 medallas de oro con 2 de bronce, para un total de 12, algo que nadie había conseguido en Juegos anteriores. En todos los eventos que ganó Lalande, impuso marca para el evento. El atletismo brindó muchas emociones, siendo dominado por Cuba con 9 medallas de oro, 14 de plata y 16 de bronce, para un total de 39. El velocista Enrique Figuerola de Cuba, quien venía de ganar plata en los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, tuvo un gran duelo con Edwin Roberts de Trinidad Tobago, que en esas mismas Olimpiadas ganó 2 medallas de bronce en los 200 metros y en el relevo de 4 por 100. Figuerola ganó la prueba con tiempo de 10.2, superando a Roberts con 10. Los 200 metros fueron dominados por Roberts, quien cronometró 20.8 segundos, llegando tercero Figuerola. Las competencias femeninas fueron dominadas por Cuba con 5 medallas de oro frente a 3 de Jamaica y 1 de Barbados. La velocista Miguelina Cobian ganó por segunda ocasión consecutiva los 100 metros con 11.7, sumando otras medallas de plata en los 200 metros y en el relevo de 4 por 100. Su compañero de equipo, Hilda Ramírez, fue doble medallista de oro al ganar la bala y el lanzamiento de jabalina, mientras Caridad Agüero retuvo su título de campeona al ganar el disco. En los deportes colectivos, Cuba se quedó con la medalla de oro en el béisbol al derrotar a Puerto Rico en un juego de desempate 6-2. Fue a un torneo de lanzadores, donde se propinaron 12 blanqueadas en 22 partidos. Puerto Rico mantuvo su dominio en el baloncesto masculino, ganando su segundo oro consecutivo de forma invicta en 7 partidos. La medalla de plata fue para México y Cuba obtuvo el bronce. En mujeres, las medallas fueron para México con oro. Cuba se colgó la plata y Guatemala el bronce. Los mexicanos ganaron el campeonato de fútbol, mientras Cuba dominó el polo acuático y las medallas de oro en el voleibol de hombres y mujeres. En los deportes de combates, Cuba superó a Venezuela en el boxeo 5 medallas de oro a 3. Ricardo Delgado, quien ganó la presea de plata en el peso mosca, sería medallista de oro 2 años después, en los Juegos Olímpicos de México en 1968. La esgrima fue un dominio total para Cuba, ganando 6 de las 8 medallas de oro que se disputaron. El judo, deporte que debutó en los Juegos, fue ganado por Cuba, que superó a México 5 medallas de oro a 3. En la lucha, Cuba mantuvo su dominio al conquistar 6 medallas doradas y México 2, una de ellas de Mario Tovar, su cuarta consecutiva en la categoría de 69 kilos.
El levantamiento de pesas que se celebró en el Teatro Tapia del Viejo San Juan fue ganado por el equipo de Puerto Rico con 3 medallas de oro y 1 de plata, superando a Cuba que ganó 2. Los medallistas dorados fueron Fernando Luis Báez en el peso gallo, repitiendo el oro que logró en Kingston. Ángel Víctor Pagán, que había ganado oro en la edición anterior en la división ligera, esta vez lo hizo en la mediana. El tercer oro boricua fue José Manuel Figueroa en la categoría ligera pesada. Los medallistas de oro de Cuba fueron Pastor Rodríguez en los 67.5 kilos y Claudio Somodevila en la categoría de los 91 kilos. En las medallas totales el desenlace fue cerrado, ganando México con 38 de oro y 83 en total. Cuba fue segundo con 35 de oro y 78 en total, mientras Puerto Rico terminó tercero con 27 de oro y 83 en total. Todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Oye, potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y toque y gambeta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el